Jornadas laborales en Japón, China y México. Los horarios de trabajo en Japón acumulan un total de 13 horas diarias distribuidas a lo largo del día, siendo el país que más horas trabaja con un total mínimo aproximado de 70 horas semanales, por lo que alrededor del mundo se ha considerado como una jornada laboral excesiva. Por el contrario, en China, los horarios se encuentran disponibles a partir de 9 de la mañana a 9 de la noche, considerando los artículos 36 y 38 de la Ley Laboral de la República Popular China. No se puede trabajar más de 8 horas al día y 44 horas a la semana, con un día de descanso. En el caso de México, los horarios de trabajo comienzan de 6 de la mañana a 8 de la noche, promediando un total de 48 horas semanales. En muchas ocasiones, los mexicanos doblan turnos y aunque tienen un día de descanso a la semana, muchos de ellos prefieren trabajarlo. Prestaciones laborales en Japón, China y México. En Japón se otorgan jornadas flexibles de trabajo con un descanso mínimo. El descanso mínimo semanal es de un día libre. Se permite trabajo nocturno de 22 a 5 horas, con un incremento salarial del 25%, además de contar con diversos sistemas de seguro laboral y social. En China existe una garantía de los derechos colectivos, una creación de sindicatos independientes, reconocimiento al derecho de huelga, creación del programa de incentivos, adecuación de sanciones e información sobre los derechos de los trabajadores y asesoramiento jurídico. En México existe una jornada de trabajo de 8 horas, descansos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, capacitaciones y reparto de utilidades. Maternidad en Japón, China y México. Sistema japonés a madres trabajadoras. Existen dos tipos de licencias de maternidad: preparto, que dura 6 meses de salario de acuerdo a la empresa, y posparto, que está prohibido trabajar por 8 semanas después del parto. Además de ello, cuentan con la prohibición de despido. Es prohibido el despido a mujeres con licencia de maternidad aún ya hayan vencido 30 días después. Sistema chino a madres trabajadoras. Derecho a las empleadas. Tienen 98 días de maternidad durante el parto, 15 días antes del parto. En caso de dificultades durante el mismo, el permiso se extiende 15 días más. En caso de múltiples partos, el permiso se extiende 15 días más por cada parto. Como nota importante, en la ciudad de Guangdong únicamente permiten a las empleadas faltar esos 15 días más a menos de que tengan 23 años o un poco más. Sistema mexicano a madres trabajadoras. La incapacidad por maternidad se solicita entre la semana 34 y 40 del embarazo. Se garantiza el goce de sueldo de 6 semanas anteriores y posteriores al parto. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día para amamantar y se otorgará protección de la maternidad. Actualmente, los padres también tienen derecho a una licencia, pero únicamente de 5 días. Nivel de desempleo en China, Japón y México. China, a pesar de conocer que es un país que fundamenta su competitividad en la mano de obra, se enfrenta al desempleo y la inestabilidad después del COVID-19. En el primer trimestre del 2020, China experimentó la primera recesión desde la recopilación de este tipo de datos. El desempleo alcanzó un pico histórico de 6.2% en febrero, una cifra que probablemente es subestimada y en la que una inmensa población de trabajadores migrantes está excluida de las estadísticas. Japón. Muchos jóvenes se plantean en el vivir en el país asiático por las ventajas que ofrece este país que hacen que sea un destino atractivo para buscarlo. El índice de desempleo en Japón se mantuvo en el 2.4 en octubre del 2019, según informes del gobierno japonés. El número de desempleos fue de 1.64 millones, lo que supone que es un incremento de 0.6% interanual. Para cuestiones igualmente del 2020 por el COVID-19, la tasa de desempleo se informó que para este mes, en mayo del 2020, el 2.9 fue donde los hombres tenían más complicaciones de obtener un empleo que las mujeres en el país. En México alcanzó casi el 25% de la población, que se iguala a 2.1 millones de personas que perdieron empleo catalogados por la economía inactiva del país, según informes de la INEGI. Sin embargo, no están tomadas en la tasa de desempleo por el hecho de la pandemia que se está viviendo, y se considera que fueron parte de las personas mexicanas que no buscaran un trabajo por el hecho de estar en cuarentena. El salario mínimo para China ha quedado fijado en 271.6 euros al mes, es decir, de 3.259 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países. Para México ha quedado fijado en 119.5 euros al mes, es decir, de 1.464 euros al año, igualmente de 12 pagas anuales, que es la división habitual en el salario anual en la mayor parte de los países, que en pesos mexicanos es de 2.687.6. Y en Japón se ha quedado fijado en 1.213.1 euros al mes, es decir, 14.557 euros al año, teniendo en cuenta igualmente que se consideran las 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países. Estilos de liderazgo analizados en Japón, China y México. Comenzando por Japón, su principal estilo está basado en la filosofía Kaizen, la cual requiere un liderazgo basado en la experiencia y convicción personal y no necesariamente en la autoridad, edad o rango. Un profesional en Japón requiere de las siguientes competencias: adaptabilidad, trabajo en equipo, orientación a personas, dedicación y esfuerzo continuo.
Por esto ellos forman a sus trabajadores en estas competencias y les ayudan a ser conscientes de esta filosofía. En China, el estilo de liderazgo más popular es el sincronizado. Aquí buscan primero la toma de decisiones y luego se encargan de convencer a los demás. Los líderes sincronizados tienden a ser prudentes y se concentran más en posibles amenazas que en recompensas. Y por último tenemos a México, en donde el estilo que predomina es el autoritario. En muchas empresas mexicanas existe un alto grado de centralización del poder, de la información y de la toma de decisiones. Sin embargo, hoy en día los líderes ya se están acostumbrando a trabajar en equipo. Hablando de nivel de estudio, para Japón tenemos 6 años de educación básica, 3 de secundaria, 3 de bachillerato y de 2 a 4 años de educación superior. Para China son 9 años de enseñanza obligatoria, educación secundaria y educación superior. En México tenemos 3 niveles en educación básica, 2 en educación media superior y 2 niveles en educación superior. Días festivos en China. 1 de enero, Año Nuevo. 4 de febrero, Nochevieja China. 5 de febrero, Año Nuevo Chino. 19 de febrero, el Festival de las Linternas. En Japón, 1 de enero, Año Nuevo. 2 de enero, Día de la Mayoría de Edad. 11 de febrero, Día de la Fundación Nacional. 29 de abril, Día de Showa. Festivos en México. 1 de enero, Año Nuevo. 3 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. 16 de marzo, Natalicio de Benito Juárez. 9 de abril, Jueves Santo. 10 de abril, Viernes Santo. 12 de abril, Domingo de la Resurrección. 1 de mayo, Día del Trabajo. Los días de vacaciones en China. En China tan solo se festejan 5 días de vacaciones. En Japón también solo tienen 5 días de descanso y se pueden tomar cuando el trabajador desee. En México se cuentan con 7 días oficiales de vacaciones,